Compartir la presentación del día de hoy. Muy bien. Bueno, me comentan si están viendo mi diapositiva. Me parece que sí están viendo. Muy bien. Muy bien, estimados participantes, alumnos de este diplomado. Importancia de empezar a desarrollar estos temas de los zippers, es algo que seguramente ustedes han visto muy a menudo. Vamos a ver diferentes temas importantes, como lo que es la normativa, las metodologías de elaboración de los zippers, los casos prácticos que comúnmente pueden haber en organizaciones de todo tipo, industriales, fábricas, etc. Luego, un punto muy importante, con el contexto COVID, lo que significa la bioseguridad y las medidas de control para poder determinar y aplicarlo a nuestras organizaciones, a nuestras empresas. Vamos a ver el tema ahí de normatividad también COVID-19, la elaboración del plan de vigilancia y control COVID-19 y lo que es trabajo remoto y salud mental como últimos acápites que nos exigen para nuestras organizaciones. Para el primer punto de esta sección, de este diplomado, que significa lo que son los HIPERS, lo que queremos comentarles es una gran variedad de diversos temas, que esta matriz HIPER ya es una matriz que implica la intersección de dos factores importantes como lo que es la probabilidad y la severidad de impacto. En tema de normatividad legal, esto ha ido variando aproximadamente ya desde hace unos 30 años, 40 años aproximadamente, desde que se empezaron a identificar, sobre todo la Organización Mundial del Trabajo, exige un cuidado mayor de la integridad física, integridad salubitaria del trabajador, en el cual se exige la creación de una normativa legal sobre seguridad y salud en el trabajo, tanto como derechos y obligaciones. Y específicamente vamos a hablar por ambos lados, por los derechos del empleador y también por los derechos de los empleados, de los trabajadores. En este punto de derechos y obligaciones de los empleadores, aquí hay medidas que hay que tomar en cuenta, bien, medidas para prevenir específicamente los riesgos laborales. Cuando empezamos a hablar de los riesgos laborales, estimados participantes, lo que ustedes deben conocer es un punto importante, que es el marco, el paraguas, llamémoslo así, de lo que es la gestión de riesgos. Esta gestión de riesgos es importante conocerla, es importante prevenir, sobre todo identificar los factores de riesgo. Ahí esto va a implicar mucho para nuestra organización interna, porque nos están pidiendo un tema de diseño de los puestos de trabajo, los ambientes de trabajo físicamente, estamos hablando físicamente, la selección de equipos y métodos de trabajo, la atenuación del trabajo monótono y repetitivo, etc. Estos son factores internos que la organización debe considerar. También es importante conocer ahora factores externos que puedan afectar a nuestra organización. Le llamamos agentes peligrosos, que pueden pues intervenir en cualquier momento, claro, de manera inoportuna, en nuestro centro de trabajo, ¿no? Y sobre todo identificar estas situaciones o factores peligrosos y tratar de sustituirlas o menguarlas. Estos términos de seguridad y salud del trabajo ustedes deben de conocer, ¿no? Menguar, reducir, eliminar, sustituir, porque siempre va a haber riesgos en todo momento. Luego, importante lo que nos menciona la norma, la ley, es saber integrar estos planes de prevención de riesgos laborales. Los planes tienen consigo diferentes programas, acciones, actividades presupuestadas que pues el especialista en SST debe saber pronosticar y medir. Un tema de equipamiento, un tema de capacitación, de formación, de prevención. Se tiene que saber medir e integrar en dichos planes. Muy bien, y también tema de mantener la política de protección colectiva y capacitar adecuadamente a los trabajadores, sobre todo de manera oportuna. Esa es la normativa legal que nos da el contexto general de lo que es la ley de la SST. Muy bien, ahora, como estamos hablando exactamente en tema de HIPERS, empecemos a ver la evaluación de los riesgos, un tema que el empleador debe realizar una vez al año como mínimo. Es importante conocer las condiciones de trabajo que se han producido en otros años y sobre todo ver las actividades que hay que hacer más adelante.
Ahora, ustedes se preguntarán, ¿dónde entra el factor COVID, en el contexto COVID? Eso lo vamos a ver más adelante en el plan de vigilancia, seguridad y salud COVID-19 que el MINSA nos exige. Muy bien, acá le estamos dando el contexto de manera general. Miren, un punto muy importante. Si los resultados de la evaluación de los riesgos lo hacen necesario, ¿qué hay que realizar? Nosotros como especialistas tenemos que hacer lo siguiente. Miren, controles periódicos de la salud de los trabajadores y sus condiciones de trabajo para situaciones peligrosas. Para hacer los controles periódicos, pues hay chequeos preventivos, medidas de seguridad que se tienen que realizar. Estas medidas de prevención hay que considerarlas para que estén relacionadas con los métodos de trabajo y de producción. No es lo mismo pues para una empresa productora agrícola, como para una empresa minera, como para una empresa inclusive hasta de servicios. Es importante conocer los métodos de trabajo actuales y que la ley y las actividades que realicemos se adecúen a estos métodos de trabajo. Y viceversa también, los métodos de trabajo se tienen que adecuar poco a poco a lo que exige la norma. En este punto, estimados caballeros, es importante conocer la otra normatividad, sobre todo el artículo 75 que nos dice sobre la participación en la identificación de riesgos y peligros. ¿Ya? Es uno de los componentes de los IPERS, indicación de riesgos y peligros, para la cual acá los representantes, o sea, nosotros mismos, los especialistas en SCT, tenemos que participar en esta identificación de estos factores. Hay que solicitar al empleador los resultados de las evaluaciones, si se han realizado evaluaciones históricamente, o sea, de otros años, y especificar y sugerir medidas de control. Estas medidas de control, que les vamos a dar acá una serie de ejemplos de qué medidas de control ustedes pueden realizar, se hace para prevenir potencialidades, factores peligrosos que puedan surgir en nuestra organización. Muy bien. Y aquí tenemos ya un punto de lo que es la normativa legal en cuanto a la planificación y aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud de trabajo. Lo que siempre recomendamos a las organizaciones, a los entes privados, es que cuenten con un sistema de gestión de seguridad y salud de trabajo. No solamente hacer medidas, acciones, sino contar con este sistema, que, bueno, como es un sistema, conversa entre sus partes, para pues tener peso, para poder tener un control más adecuado de todos los factores de riesgo que puedan haber en nuestra organización. Miren, la evaluación inicial de riesgos debe realizarse en cada puesto de trabajo. Ustedes han visto que en cada puesto de trabajo existe en el manual de perfiles de puestos un punto de riesgos, ¿bien? Riesgos potenciales, responsabilidades, etc. Inclusive este factor de riesgo, también de acuerdo al puesto de trabajo, si el puesto de trabajo es más riesgoso, proporcionadamente debe ser factor para medir el tema salarial de nuestros trabajadores, ¿no? Se entiende que un puesto con más riesgo, pues debe ser remunerado de la misma proporción. Entonces, considerar esto en el puesto de trabajo, bien, para poder formar un buen manual de organización y funciones, un manual de perfiles de puestos bien adecuado, bien, siempre en consulta con los trabajadores, bien, y para ello es importante la conformación del comité SCT. Es un comité básico que hay que considerar, se reúnen periódicamente para ver toda la implementación de este gran sistema. En esta evaluación del sistema se debe considerar pues, las condiciones de trabajo existentes o previstas. Hay condiciones de trabajo actuales, pero hay también condiciones de trabajo que puedan suceder hacia un futuro especializado. Y para ello la evaluación, ¿qué tiene que considerar? Bueno, identificar la legislación vigente, que es lo que hemos estado conversando ahora, identificar los peligros y evaluar los riesgos existentes o posibles, ojo, vamos a hablar acá un término importante, un factor de posibilidad de riesgos, una cosa es identificar, otra cosa es posibilidad de riesgos, en materia de seguridad y salud, y determinar si los controles previstos o existentes son adecuados para eliminar los peligros, ¿no? Entonces, no solo se trata, pues, de identificación, sino también de las medidas actuales que se están realizando, si son las adecuadas, las previstas para poder menguar dichos riesgos. Luego viene un punto ya de planificación, desarrollo de aplicación.
Acá el empleador ya debe identificar los peligros y evaluar los riesgos para la seguridad y salud del trabajo de forma periódica. Se le pide también al trabajador una capacitación, 4 capacitaciones al año, es lo que se exige en la norma, y la identificación se realiza en consulta con los trabajadores siempre, ¿bien? Y como eje, como órgano supervisor, pues tenemos al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Muy bien. Un punto que ustedes deben conocer, en términos de terminología, ¿no? De conceptos más técnicos, pues, como estamos hablando ya específicamente de lo que es IPERS, sus definiciones. ¿Qué es peligro? Según el Decreto Supremo 005 de la Ley de Seguridad en el Trabajo, nos dice lo siguiente, ¿no? Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, equipos, procesos y ambiente dentro de una organización, ¿no? Entonces son situaciones o características intrínsecas, ojo, ¿eh? O sea, que pueda suceder. Lo que nos comenta la misma definición de peligro según la OSHAS 18.000, fuente, situación o acto con potencial para causar daño en términos de daño humano o deterioro de la salud o una combinación de estos. Ellos específicamente se refieren a la salud del trabajador, mientras que en la anterior definición no solamente a las personas, sino también pues, a los equipos, procesos, ambiente, etc. Ahora, ¿qué es identificación de peligros? Bien, ya sabemos lo que es peligros en 2 definiciones. Ahora, le agregamos la palabra identificación. Según la misma norma anterior del Decreto Supremo de la Ley, es el proceso mediante el cual se localiza y reconoce que existe un peligro y se definen sus características. Es el momento en el cual empezamos a reconocer, o sea, la empresa toma conciencia de los posibles riesgos, peligros que puedan pasar en nuestra organización. ¿Ya? Esta es una de las primeras etapas del sistema. Y la OSHAS nos comenta, proceso mediante el cual se reconoce, no se localiza, ¿no? Se reconoce que existe un peligro y se definen sus características. Entonces ustedes van a ver que hay una ficha de peligros, un mapeo, como se suele conocer también, de peligros. Vamos a enlistar los peligros en nuestra organización. Ahora, el otro último factor, riesgo, claro que sí. El decreto nos comenta probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones, ojo, y genere daños a las personas, equipos y ambientes. Bien. Y en cuanto a la OSHA nos comenta combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición peligrosa y la severidad del daño o deterioro de la salud que pueda causar el suceso o exposición. Entonces estamos hablando acá de probabilidades, ¿no? ¿Qué factores pueden causar riesgos, ¿no? De que suceda. Es un tema de suceder, de ocasionar. Es un factor que más adelante vamos a ver los niveles de riesgos que puedan existir. Bien. Luego, finalizando, la evaluación de los riesgos también. Miren, la evaluación de los riesgos, tanto en el Decreto Supremo, ya es otro proceso 2, una etapa 2, identificación de riesgos, identificación de peligros, ahora viene la evaluación de los riesgos. ¿Qué nos comentan la ley? Es el proceso posterior a la identificación de peligros, ¿bien? Que permite valorar el nivel, grado y gravedad de los mismos, proporcionando la información necesaria para que el empleador se encuentre en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la oportunidad, prioridad y tipo de acciones preventivas que debe adoptar. La última parte vamos a dejarla a un lado porque eso ya vendría a ser, para nuestro punto de vista, una etapa 3, ya el de tomar acciones, medidas de control, etc. Pero evaluación, ya le damos cierta puntuación, niveles, categorías, clasificación, a los riesgos que pueden pasar en nuestras organizaciones. Yo les comento, en los realizados trabajos, las empresas, por más que sean del mismo rubro, del mismo subsector, hasta yo diría de las mismas actividades y de los mismos puestos de trabajo, los IPERS no son iguales. Se tiene que hacer un análisis propio de cada organización, sus métodos de trabajo, etc. Bien. Vamos ahora un momento abajo a lo que nos dice la OSHAS, a diferencia, ¿no? Es el proceso ya de evaluar el riesgo o riesgos que surgen de uno o varios peligros.
Este es el producto de los peligros, ¿bien? Teniendo en cuenta lo adecuado en los controles existentes y decidir si riesgo o riesgos son o no aceptables. Particularmente para mí, esta es la definición más exacta de evaluación de riesgos, porque se queda hasta saber si los riesgos son aceptables o no. Mientras que pues lo del decreto ya nos dan pues medidas de control, que eso ya es una etapa 3 como les había dicho, ¿no? Y así. Entonces, estimados participantes, ustedes conocen, les estamos dando el contexto de las hipers, sobre todo sus características conceptuales, sus elementos, sus alcances, que es importante conocer los alcances de las hipers. Y ahora lo que viene más adelante ya son pues factores de riesgo laborales. Bien, o sea, identificación de peligros y evaluación de riesgos laborales. Bueno, en este punto es importante que ustedes conozcan cómo observar, identificar y analizar los peligros relacionados específicamente a la parte de trabajo, a la parte laboral, métodos de trabajo, estructuras, instalaciones. Esto es porque tenemos pues una labor con el trabajador, con el empleado, por su integridad física, integridad de salud. Entonces es importante conocer cómo los métodos de trabajo se relacionan pues con el tema de seguridad y salud en el trabajo. La evaluación deberá realizarse considerando la información sobre la organización, las características, que es lo que le comentaba hace un momento, y complejidad de trabajo, los materiales utilizados, equipos, etc. Esto es importante y es básico que ustedes conozcan. Muy bien. ¿Qué consideraciones hay que tener en cuenta para una organización que quiera ya empezar a aplicar identificación de peligros y evaluación de riesgos laborales? Uno, se tiene que hacer una etapa de diagnóstico. ¿Ya? Acá, principalmente detectar los orígenes, las causas, los efectos de incidentes y accidentes significativos. ¿Ya? Toda organización tiene, pues, está propenso a generar incidentes, que es una cosa, y accidentes, que es otra cosa, en nuestra organización. Pero yo puedo tomar data histórica, ¿no? Si yo no tengo un sistema de seguridad en el trabajo, puedo tomar data histórica y empezar, pues, a ver cuáles han sido, pues, las principales causas de accidente, caídas, golpes, también, pues, que sea muy probable en tema de muerte, etcétera. Empiezo yo a identificar a la empresa cuáles han sido las principales causas de accidentes, ¿no? Una matriz importante pueden utilizar en la matriz de causa-problemas para identificar esto. Que el estudio, o sea, este diagnóstico que se realice, sea consistente con el método elegido. Más adelante vamos a ver los diferentes métodos de IPERS que existen. Ya tiene que haber ahí un match. El contacto con la realidad de la planta, una vista detallada de la planta, o sea, lo que es el layout de la planta, así como las pruebas que faciliten este objetivo de realismo. Y tener en cuenta que los métodos para el análisis y evaluación de riesgos son en todos escrutinios, claro, en los que se formulen preguntas al proceso para poder identificar todos los peligros y evaluación de riesgos laborales. Miren, justo estamos entrando ahora a las metodologías más comunes que existen en IPERS. Es importante que ustedes conozcan principalmente de dos lados, ¿bien? Como en toda investigación en sí, se puede realizar dos tipos de metodología de IPERS, las cualitativas y por otro lado las cuantitativas. En el lado de los cualitativos, para una empresa que probablemente no ha tenido, no ha implementado nunca sistemas de seguridad y salud en el trabajo, IPERS, puede tomar data histórica, bien, consultando, preguntando. ¿Qué métodos cualitativos existen y sobre todo qué son? Mire, tiene como objetivo establecer la identificación de los riesgos en el origen, así como la estructura y secuencia que se manifiesta cuando se convierten en accidente. Bien, acá empezamos a evaluar causalidades, orígenes, etc. ¿Qué tipos de metodologías tenemos? Por ejemplo, análisis histórico de riesgos, lo que le mencionaba hace un momento. ¿Qué riesgos han pasado en nuestra organización? Bien, que han pasado el último año, en la línea de base anterior, que lo identifico y pues me da ya pues nociones de lo que pueda pasar más adelante. Análisis preliminar de riesgos también. El análisis, el what if,
¿Qué pasaría si? Análisis de causa, efecto, también. Y análisis mediante listas de comprobación. Por el lado del cuantitativo, que es lo que comúnmente se hace cuando ya una institución, una organización ya cuenta con HIPERS realizados. Acá vamos a ver algunas clasificaciones, pero lo que nos comenta es una evaluación probable del accidente desde el origen, bien, hasta establecer la variación del riesgo con la distancia, así como la particularización de dicha variación, estableciendo los valores concretos al riesgo para los sujetos pacientes, bien, situados en, por ejemplo, miren, tenemos acá diferentes metodologías. El análisis cuantitativo, mediante árboles de fallos, análisis cuantitativo mediante árboles de sucesos y análisis cuantitativo de causas y consecuencias, ¿ya? Para esto, de lo que tenemos que conocer es otra metodología, otra tipología de métodos HIPERS, ya sean métodos comparativos, así como los métodos generalizados. A ver, me parece que están ingresando personas ahí. Muy bien. Miren, en cuanto a la metodología comparativa, es acá donde yo empiezo a comparar evolución, factores de relación en cuanto a grado de avance. Se basa en la experiencia previa acumulada en un campo determinado, bien como registro de accidentes previos o compilados en forma de códigos o lista de comprobación. ¿Ya? Este es el lado de comparativo. Y generalizados, ya más que nada, es para proporcionar esquemas de razonamiento aplicables en principios de cualquier situación, etc. Pero acá le vamos a dejar 3 modelos sistemáticos generalizados que para ustedes les sirven como referencia. Antes que nada, ¿cuántos de nosotros nos hemos ubicado en situaciones así, de riesgo? Acá, por ejemplo, ustedes en el chat me pueden escribir qué riesgos existen, ¿no? En cuanto a señalización, a ubicación de los materiales, equipos, etc. Vamos a ver que acá realmente hay diferentes nociones y sobre todo ejemplos de riesgos que puedan suceder. Bien, hemos visto situaciones como estas. En cualquier momento, la informalidad del Perú pues genera estos trabajos, estos métodos de trabajo bastante precarios, diría yo. Y también, pues, como no encontrarnos con situaciones como esta en cuanto al rubro metalúrgico, ¿no? Y así. Muy bien. Bueno, conociendo las metodologías de las HIPERS, tanto cuantitativo, cualitativo, generalizado como comparativo, ya es el momento pues de elaborar dichas matrices para nuestras organizaciones. Miren, las matrices le vamos a dar diferentes métodos y pasos para que ustedes conozcan. Está en lo que es el 6x6, la matriz de evaluación del 6x6. Empiezo pues a empezar a llenar la ficha en cuanto a la razón social al área, y es acá donde ya empieza a desplegarse los factores de riesgo, factores de impacto que puedan suceder y peligro. Uno, empezar a enumerar dichos factores. Luego, las actividades que se suelen realizar en nuestra organización, así como el peligro que pueda suceder. En este caso, tenemos actividad regado y desatado, ¿no? ¿Qué peligro pueda ser identificado? En este caso estamos poniendo solo un ejemplo, ¿no? La roca suelta. Ahora, ¿qué consecuencia, ¿no? ¿Qué resultado nos genera el riesgo? Pues el desprendimiento de estas rocas, bien, genera un daño a la salud inmediata al trabajador. Ahora, inmediatamente yo empiezo a dar pequeñas soluciones o medidas de control. Bien, ¿qué medidas de control existentes hay al día de hoy? Cumplimiento de procedimientos de desatado de rocas desde un lugar seguro. Y aquí es donde ya empezamos a hacer la parte cuantitativa de nuestra matriz HIPER, ¿ya? En cuanto a probabilidad y en cuanto a severidad. Bien, tenemos acá, por ejemplo, 4 de probabilidad, ¿sí? Que significa una baja probabilidad que suceda, perdón, que es muy probable que suceda, y 50 de severidad que sea catastrófico, ¿ya? Eso significa, en cuanto a la multiplicación en sí, pues 200, ¿no? Entonces es realmente bastante elevado, es un riesgo crítico, la definición exacta es un riesgo crítico que pueda pasar. Ahora empezamos a dar soluciones para implementar capacitación, actualización de procedimientos, etc. ¿Quién es el responsable?
pues el residente, o también el especialista de SCP. O también empiezo yo a dar, delegar funciones a los jefes de estos puestos, de estas personas. Bien, acá abajo tenemos la guía, lo que es la leyenda de cómo realizar estas matriz hippers y sobre todo la definición. Siempre hay un estándar, ¿ya? El estándar puede ser el que ustedes están viendo, pero siempre es bueno que en el momento de empezar a elaborar las hippers, estos niveles, acá nosotros le estamos dejando el 6x6, ¿bien? Pero de acuerdo pues a la organización, a la empresa, a los métodos de trabajo, a las actividades, esto puede ir variando, ¿no? De repente es un 5x6, 6x5, inclusive ya, de acuerdo al volumen de producción, a los factores de riesgo, etcétera, puede esto ir incrementándose. Igualmente con la valoración de los riesgos, ¿ah? Si para ustedes es riesgo bajo, menos de 3, pueden inclusive ustedes ponerle un intervalo hasta 5, hasta 10, pero sustentado, ¿no? Siempre sustentado, siempre bien argumentado, y también crecer los niveles de riesgo. Por ejemplo, puede ser un riesgo crítico y pueden crear un riesgo mayor, por ejemplo, el riesgo total, ¿no? Riesgo absoluto, y así. El otro método ya es en sí las hippers. Esta es la matriz de evaluación de los riesgos. Este ya es los hippers, que significa la caracterización, lo que es los niveles de probabilidad que existen. Bien, miren, tenemos para acá niveles de probabilidad. Bajo, ¿qué significa un nivel de probabilidad? ¿No? El daño ocurrirá raras veces. ¿Qué significa rara vez? ¿No? Estamos acá hablando de un tema de temporalidad, de frecuencia, ¿no? Entonces, nosotros mismos, como especialistas, tenemos que definir qué puede pasar. Yo les pongo un ejemplo de una empresa eléctrica que trabajamos para SGASA, una empresa de eléctrica de Arequipa, en el cual pasaba robos, hurtos de materiales. Bien, esto era frecuente, y ustedes me dirán, varón, ¿qué es frecuente? ¿No? ¿Qué significa frecuente? Yo le digo que era diario. Bien, y si hablamos en volúmenes, eran volúmenes altos. Entonces, en el diseño de las hippers, ellos pusieron bajo, cuando realmente no es bajo, es alto. Esto pasaba a diario, como les decía. Entonces, siempre adecuar nuestros niveles de probabilidad a nuestra organización. Ahora, las consecuencias previsibles también tienen niveles. Y también hay que definir para nuestra organización qué es. Pero acá le damos nosotros estándares, ¿ya? Mire, ligeramente dañino, ¿no? Lesión sin capacidad, pequeños cortes, magulladuras, irritación de los ojos por polvo, etc. Molestias, incomodidad, dolor de cabeza, un disconfort. Vamos al otro extremo, ¿no? Extremadamente dañino. Lesión con incapacidad permanente, amputaciones, fracturas, inclusive pues hasta decesos, ¿no? Muertes. Daño a la salud irreversible, intoxicaciones, lesiones múltiples, lesiones fatales, etc. Bien, acá, de igual manera ustedes pueden abrir los campos, pueden abrir los niveles para su organización. Y ahora el nivel de exposición, ¿no? La preponderancia de que suceda estos riesgos, ¿no? Esporádicamente, alguna vez en su jornada laboral y con periodo corto de tiempo, al menos una vez al año. ¿Mm? Yo no sé, por ejemplo, si este caso debería ser así, ¿no? Probablemente esporádicamente uno, pues hasta semestral, trimestral, etcétera. Son pocos los riesgos que suelen pasar una vez al año. Los riesgos suelen pasar pues semestralmente, trimestralmente, y claro, los riesgos más frecuentes también, etcétera. Eventualmente, una vez al mes, y permanentemente pues al día, ¿no? Y así. Entonces empezamos a unir dichos factores, hacemos una tabla dinámica, una tabla de ambas de bidimensional, bien, dimensión probabilidad, dimensión consecuencia, y tenemos acá los rangos. Muy bien. Ahora, los niveles de daño. Este es otro punto, ¿ya? También tienen 3 niveles, en cuanto a salud y en cuanto a seguridad. Estos niveles de descripción de daños y de estos 2 factores de seguridad y salud, bueno, es algo que nos comentan pues, en la Ley de Seguridad del Trabajo, para que ustedes lo conozcan. Salud. En daño leve nos dice específicamente la norma, ¿no? Molestias e irritación, dolor de cabeza, enfermedad temporal que produce malestar,
La diarrea podría ser un ejemplo normal. Un daño moderado ya incluye pues la incapacidad temporal de laborar, ¿no? De realizar actividades. Por ejemplo, pérdida de la audición. Ojo, para un especialista de call center, pérdida de la audición podría ser un factor, un daño moderado. Dermatitis, ¿bien? Asma, desórdenes, etc. Daño extremo, ya empezamos acá a hablar pues de lo más extremo como la muerte, como incapacidad parcial o invalidez. Y en cuanto a la seguridad, que es otro punto importante, lesiones superficiales, heridas de poca profundidad, contusiones, irritaciones del ojo, por material particulado, un daño leve, y el daño extremo ya incluye pues temas de amputaciones, huesos largos, trauma de cráneo, etc. Entonces lo dejamos a ustedes para que lo apliquen en sus organizaciones. Bien. De la misma forma que el factor anterior, acá yo empiezo a realizar un hiper más detallado, un hiper más desglosado, si le podemos llamar así. Habíamos hablado anteriormente de actividades, ahora empezamos acá a hablar de tarea. Mira, vamos a poner un ejemplo, ¿ya? La tarea, etiquetado, ¿no? Etiquetado de producto. ¿Cuál es el peligro que pueda pasar? Que la máquina de etiquetado guarda seguridad y tiene tornillos sueltos, ¿no? El riesgo, la probabilidad de atrapamiento de miembro superior, ¿bien? El requisito legal tenemos que poner siempre importante, la normativa legal, el documento legal, bien, que respalde eso. Y acá empezamos a hablar ya los niveles de probabilidad, ¿bien? Tenemos acá un desglose de probabilidades que está acá abajo. Tenemos por índice de personas expuestas, ¿ya? 3 rangos tenemos acá. Por procedimientos existentes, capacitación, exposición al riesgo. Esos son los 4 subíndices de lo que es el índice de probabilidad. ¿Ya? No se olviden. Índice de personas expuestas, índice de procedimiento, índice de capacitación, formación, y el índice de exposición al riesgo. ¿Ya? Bajo la calificación que yo le dé, me da la suma de estos índices, me da ya el índice de probabilidad. Esto no es un cálculo, esto no es un cálculo de ponderación, sino es una suma simple. Bien, índice de probabilidad. En este caso nos da 7, el índice de probabilidad. Luego, el índice de severidad, como habíamos visto, en este caso es un 3, que significa nivel 3, lo tenemos acá, que es un nivel moderado, ¿ya? Y sale el riesgo, que es la multiplicación de ambos. Probabilidad con severidad sale un 21. Muy bien. Entonces, tenemos el nivel de riesgo moderado y así. ¿Qué medida de control? Eso, bueno, ese es un ejemplo que le estamos dando, detener la operación e implementar guardias. Y así. Acá abajo ustedes tienen la leyenda, el modelo, la esquematización de lo que es la probabilidad y la severidad de estos puntos, ¿ya? Entonces acá, en este caso, nos ha dado un nivel de riesgo importante, un IN. Bien, este es el método 2 de las hiper. Bien. Bueno, acá también tenemos diferentes niveles de riesgo, etc. Y acá, este es otro método de procesos de identificación de hipers, pero de riesgos ocupacionales. ¿Ya? De riesgos ocupacionales. Ya empezamos a hablar acá, ya, del responsable de la empresa o de la entidad, hacer su ficha, porque este es un formato, una ficha, y vamos a empezar a describir. Después de haber identificado los factores de riesgo, probabilidad, severidad, etc., podemos agruparlos en este formato. Bueno, primero poner pues, el sector al cual pertenece la empresa, si es público o privado, la razón social, responsable, dirección, toda la parte general. Importante colocar la actividad económica y el CIU para ver en qué sector o subsector se encuentra la empresa. Y acá empezamos a hablar recién del sistema de seguridad y salud del trabajo. ¿Tiene servicios de seguridad y salud del trabajo? ¿Sí o no? ¿Cuenta con comité? ¿O no, todavía no conforma el comité? ¿Sí o no? ¿Tiene un RIT, un reglamento interno de SST? ¿Sí o no? ¿Ha realizado un programa anual de SST? ¿Sí o no? ¿Realiza exámenes ocupacionales? Y
las estadísticas sobre accidentes de trabajo ocurridos en el año anterior. Si son mortales, no mortales, o días perdidos. Y acá empezamos ya a poner ya la recolección de los datos. Bien. El área, operación o proceso, o actividad, como habíamos visto. La cantidad de trabajadores en preponderancia por género, si es hombre o mujer, bien. Luego, identificación del factor de riesgo. Qué importante colocar el tema de identificación del factor de riesgo que ya hemos visto anteriormente. Y bueno, si es probable o consecuente, el nivel de riesgo ya en términos numéricos, el valor de riesgo y las medidas de control que se van a realizar. Y ahora sí tiene un impacto sostenible, ¿no? Impacto económico, ambiental, social. Esto de acá es la ficha que ustedes tienen que realizar. Ya, esta ficha tiene que estar firmado, pues, por la gerencia, por el especialista de SCT, etcétera. La persona encargada de eso de acá. Así vamos empezando a llenar nuestros formatos de las HIPERS. Bueno, toda la realización de las HIPERS, de la ficha anterior, lo pueden también realizar bajo estos estándares, estas medidas, ¿ya? Son similares a los estándares que hemos visto anteriormente de los otros ejemplos. Bien, acá por ejemplo, ¿cómo se valoración de riesgo, ¿no? En este punto. Muy bien, entonces ya yo pongo el valor en sí, ¿no? Es decir, 6, 10, etc. Muy bien, estimados participantes. Para mí, en tema de HIPERS, identificación y evaluación de riesgos, hemos finalizado, ¿ya? Otro punto que para mí inclusive es más importante que la misma identificación es las medidas de control y hasta de prevención de estos riesgos. Acá ya depende de la empresa tener las inversiones para mejorar pues la capacitación, los equipamientos, infraestructura, ambientes, etcétera, para poder menguar o tratar de eliminar los riesgos que puedan aparecer. Hay diferentes controles, tipologías de controles que ustedes tienen que conocer. La resolución nos comenta las siguientes. Un control de ingeniería. ¿Qué significa un control de ingeniería? Ustedes saben que las organizaciones hay pues área de producción, ¿no? Procesos, etcétera, actividades. Entonces, lo que queda acá es una medida, puede ser hasta económica, que la empresa empiece a realizar ajustes o mantenimientos menores y mayores a equipamientos, como por ejemplo maquinarias, equipos, herramientas, instrumentos, etc. Empezamos también o también podemos sustituir también dichas maquinarias, ¿ya? O aislar parcialmente estos elementos, ¿no? Estas maquinarias, etc. Tenemos acá múltiples acciones o medidas que ustedes pueden realizar en cuanto al control de ingeniería. Mantenimiento de la maquinaria, sustitución de estas, aislamiento, ¿bien? Aislamiento del trabajador también, fuera de las maquinarias, recubrimiento, ¿bien? Tenemos acá diferentes medidas que ustedes puedan considerar. Siempre conversar pues con el gerente de producción qué medidas se pueden hacer en ese momento. Un control organizativo, acá. Esta ya es la parte administrativa de gestión organizacional, ¿no? Lo que es gestión organizacional, en el cual empezamos acá a identificar los trabajadores expuestos, los descansos, rotación de puestos, etc. Acá lo que tenemos que considerar, estimados participantes, es dentro del manual de organización y funciones, dentro de este MOF, en cada descriptivo y perfil, bien, los riesgos que hay y qué cambios yo debo hacer sobre ello. Rotación de puestos podría ser, bien, si hay cambios de ambientes de trabajo, puede haber rotación de puestos. Puede haber también el tiempo de exposición también al trabajador, ¿no? Si esta persona utiliza esta maquinaria, pues 8 horas al día, de repente yo puedo tomar la medida de contratar 2 trabajadores de 4 horas, uno para cada turno mañana, uno turno tarde, por ejemplo, turno noche, y así hacer que el trabajador no tenga tanta exposición a dicha maquinaria. Son medidas más inmediatas también que se pueden realizar, pueden ser costosas, como que no también, y así.
Ahora está el control en el trabajador. Es acá donde se empezamos a dar las EPPs, ¿no? Equipo de protección. Una medida más inmediata, más rápida, pero no comprueba así a ciencia cierta que el riesgo pueda pasar. Esto es un factor interno, pero el factor externo de riesgo puede mantenerse latente. Que se caiga la máquina, que haya deslizamiento de rocas, eso no te cubre, sino cubre pues al trabajador, pero sigue habiendo preponderancia a que pase. Se fundamenta en el control de riesgo sobre el hombre, se debe priorizar las medidas anteriores, ¿bien? Por ejemplo, el uso de los EPPs, chequeos médicos, educación ocupacional, examen psicológico, propiamente del colaborador. Muy bien. También tenemos los controles operacionales, un poco relacionado con el tema de ingeniería, ya sea pues la eliminación, sustitución de equipos, máquinas, etcétera, los EPPs, señalización, etcétera. Muy bien, esto es lo que nos comenta lo que es las ollas, ¿ya? Este es un punto de lo que nos comenta la definición de las ollas, ¿ya? Acá, por ejemplo, vamos a darle algunos ejemplos de controles operacionales, que es el término específico que se menciona en las ollas. Eliminación, ¿a qué se refiere con eliminación? Por ejemplo, introducir dispositivos de elevación mecánica para eliminar el peligro de la manipulación manual, ¿no? Empezamos a introducir máquinas para que los trabajadores ya no tengan que trabajar. Sustitución, reducir la fuerza, el amperaje, presión, temperatura de máquinas, instrumentos, etcétera. Control de ingeniería, sistema de ventilación, protección de maquinarias, engranajes, etc. Y bueno, también tenemos los EPPs, ¿no? Los gafas de seguridad, protectores auditivos, etc. Que han variado ahora con el plan de vigilancia COVID. Muy bien. Estimados participantes, vamos a ponerles acá casos prácticos comunes que ustedes van a ver y ustedes lo pueden solucionar después ya de manera interna lo pueden solucionar, pero son casos que pasan, ¿no? Miren, en el 2013 hubo un caso particular que hemos recogido. Durante una inspección realizada a una fábrica de escaleras, se encontraron a 10 trabajadores realizando varias actividades con actos y en condiciones inseguras, dentro de las cuales se observaron varias cajas, ¿no? Eléctricos energizados sin puertas de protección. Esto suele pasar pues a las organizaciones eléctricas, ¿no? También. Estos tableros no se usaban adecuadamente ya que en algunos casos la toma de energía lo hacía antes de los termomagnetos, a pesar de la ocurrencia continua de eventos de descarga eléctrica con lesiones de incapacidad temporales, por lo que se nos solicitó hacer una de las evaluaciones de los riesgos. Bueno, esta es una foto de esas cajas eléctricas, energías que han estado abiertas, y como peligro podemos identificar la energía eléctrica, ¿no? Propiamente, la energía eléctrica es el peligro. El acto inseguro, toma directa de energía eléctrica, condición insegura que el tablero energizado con la puerta de protección abierta, ¿no? En este caso no tiene puerta de protección. Estamos acá identificando, ojo, estamos identificando posibles riesgos. Bien, tenemos otro caso de evaluación de riesgos. Empezamos a puntuar los riesgos. Acá tenemos un ejemplo de una empresa de galvanizado, ¿ya? Esta empresa de galvanizado tiene una sobrecarga de trabajo, por lo que se trabaja durante las 24 horas, a tiempo completo, del día incluso los domingos, y como es de notar, tiene una tina de galvanizado. Vamos a poner acá factores para que ustedes realicen esa evaluación de los riesgos. ¿Ya, estimados participantes? Tenemos acá otro ejemplo de una empresa de transporte de pescado de puerto, cocción de harina de pescado, envasado y almacenamiento de harina de pescado y más. ¿Ya? Todo esto se ha salido de estas referencias y de estas normas. Muy bien. Hemos visto definición de las IPERS, hemos identificado posibles riesgos, su conceptualización, los métodos de IPERS, tanto cualitativo como cuantitativo, como generalizado, como compartido, comparativo. Bien, hemos visto los ejemplos de las matrices, sus niveles de probabilidad, de severidad, de consecución, de exposición. Así les estamos dejando a ustedes matrices, IPERS, para que ustedes lo apliquen en sus organizaciones. Bien, ahora vamos a entrar a un punto
que ya acota a nuestro contexto que estamos viviendo al día de hoy con el tema de COVID. ¿Cómo está el tema de la bioseguridad y las medidas de control en épocas COVID, en tiempos COVID? ¿Qué es lo que nos dice primero la normativa? Siempre nos tenemos que adecuar pues, a la normativa que nos exigen las organizaciones. ¿Bien? Para ello, hay una base legal bastante detallada, entre decretos, etcétera. Pero la primera que hay que considerar es la que se realizó el año pasado, ¿no? La reanudación de actividades económicas de forma gradual, luego la prórroga del estado de emergencia, ha ido variando, establecer medidas de medidas para la ciudadanía, para la convivencia social, etc. Son bases legales generales. Ahora vamos a entrar para la parte de las empresas. Muy bien, la renovación de las actividades económicas también nuevamente, la ampliación de las actividades económicas, etc. Bien, luego empezamos acá ya con la parte del plan de vigilancia y control COVID-19, ¿ya? Específicamente en la resolución ministerial la 193/2020. Documento técnico, prevención, diagnóstico y tratamiento de personas afectadas por COVID. No, perdón. La que estamos hablando del plan de vigilancia, estamos hablando, en la RM, en la 448/2020. Los lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con exposición a riesgo COVID. ¿Ya? Se precisó la RM en la 484, se aprobó una versión 2, bien, y finalmente ya salió los lineamientos finales, ¿ya? Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición al SARS-CoV-2. Bien, estas son las bases legales, ¿ya? Dándole un contexto de lo que pasó en todo el año anterior, desde el inicio de la emergencia sanitaria, desde el 11 de marzo hasta el 7 de septiembre del 2020, estamos hablando de emergencia sanitaria. En cuanto a los lineamientos, que es lo que habíamos hablado, recién empiezan el 28 de abril. Bien, el MINSA realmente exige que las organizaciones cuenten con el plan de vigilancia, control y prevención del COVID-19. Esta aprobación de esta resolución ministerial permite ahora, en esta realización de actividades de fases, que pues, las organizaciones cuenten con dicho plan de vigilancia. Ahora, el flujograma importante para la renovación de las actividades es el siguiente. Esto es lo que menciona la SUNAFIL. Primero, primero se realizó los lineamientos, así como el protocolo sectorial. En ese momento empezamos a elaborar el plan, que es algo que vamos a detallar a continuación. El plan para la vigilancia, prevención y control. Luego ustedes como organización envían este plan al MINSA. Se constituye el registro en el SIS-COVID, ¿sí? Seguramente varios de aquí ya han hecho su plan. La empresa puede operar de forma automática y disponibilidad del plan a los trabajadores y clientes, ¿ya? Esas son las actividades que ustedes como empleadores deben organizar para empezar a tener su plan y empezar a renovar actividades. Bueno, vamos a entrar acá al contexto general, ¿bien? El registro del plan. ¿Cómo empezamos a registrar el plan? Este plan COVID. El plan se actualiza cuando se añade una nueva actividad aprobada en nueva fase o modificación en los procedimientos obligatorios de prevención COVID-19 para el regreso y recuperación del trabajo bajo responsabilidad de la empresa. Lo que hay que ver acá es que ustedes van a registrar dicho plan en el sistema COVID, en el SIS-COVID-19, y posteriormente dicha institución va a realizar las fiscalizaciones oportunas y adecuadas en su debido momento. Luego, la obligación de ustedes, del empleador, es la siguiente. El tema de comunicar el plan a los trabajadores, ¿no? Las organizaciones tienen que estar autorizadas con este plan para informar a los trabajadores a través de capacitaciones y formaciones sobre las nuevas medidas que se van a realizar, ¿ya? El plan lo vamos a ver a continuación. Estas son medidas administrativas que ustedes deben conocer. Bien. Paso número 1, la empresa está autorizada con el plan, está registrado y se brinda la copia del plan a todos los trabajadores de la empresa. Bueno, entonces siguen siendo medidas y acá ya empezamos a
punto fuerte de esta capacitación. La elaboración del plan de vigilancia COVID-19, estimados participantes. Miren, como toda norma, se lo vamos a dejar la norma, la resolución, etcétera, para que ustedes lo puedan ver. Como toda norma, hay generalidades que hay que considerar, ¿ya? Propiamente generalidades bastante amplias sobre este plan. En cuanto a la finalidad, ¿qué es lo que nos dice la finalidad de este plan? Contribuir con la disminución de riesgo de transmisión COVID en el ámbito laboral, implementando los lineamientos establecidos. Este plan busca que las empresas tengan el control de sus trabajadores y no sean tan expuestos a este virus que nos está afectando. Como objetivo general de contar con este plan es establecer pues los lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2. Como objetivos específicos, establecemos estos lineamientos, no solamente para la salud de los trabajadores, sino también para el regreso y la reincorporación al trabajo. Bien, garantizar la sostenibilidad de las medidas adoptadas para evitar la transmisibilidad del COVID, etc. Y como base legal, es la que hemos visto anteriormente. Muy bien. ¿Cuál es la aplicación de dicho plan? A personas naturales y jurídicas que desarrollan actividades económicas, también entidades del sector público, personal con vínculo laboral y contractual en el sector público, privado y según corresponda. Muy bien. Vamos a seguir hablando de generalidades. Bueno, acá hay un tema de barreras físicas para el trabajo y el tema del contacto directo. El tema del contacto directo nos comenta, pues, normas que ya conocemos, ya de por sí. El tema, pues, de estar, tener una distancia, evitar una distancia con un caso sospechoso de COVID, si se ha identificado, durante al menos 15 minutos, en un periodo que abarca de 2 días antes del inicio de los síntomas, hasta el momento en que se inicia su aislamiento. Bien. También pasa el tema del contacto directo para personal de la salud que no ha usado las EPPs adecuadas, ¿bien? Y etcétera. Luego también, como disposiciones generales, este plan COVID nos dice que hay grupos de riesgo. Hay personas de riesgo que puedan pues contagiarse de este virus, ¿bien? Personas como, por ejemplo, edad mayor de 65 años, que cuente pues con enfermedades como por ejemplo hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes, enfermedades pulmonares, obesidad, el IMC, antes inclusive el IMC me parece que lo pusieron más bajo, pero tiene que ser más alto porque si no muchas personas se quedan, son factores de riesgo, grupos de riesgo, y otros que establezca la autoridad sanitaria. Estos son los grupos de riesgos que hay que considerar para nuestro plan. También considerar los profesionales de la salud. Si la empresa cuenta con profesionales de la salud, vamos a ver más adelante si la empresa pues tiene enfermeros o profesionales de salud o médico o alguna persona que se encargue de la salud de la empresa, vamos a ver en qué medidas hay, y los responsables de la SCT. Acá entramos nosotros. El profesional de la salud ya es el profesional, valga la redundancia, que cumple con la función de gestionar o realizar la vigilancia de salud de los trabajadores. Se le va a dar esta función, por este contexto COVID, de realizar la vigilancia de salud de los trabajadores. Bien. Y el responsable, que se va a encargar de gestionar o realizar el plan de vigilancia, bien, en el marco de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Bien, se le va a agregar funciones también como prevenir, vigilar y controlar el riesgo del COVID-19. Muy bien. Acá ya empezamos a desglosar los requisitos que nos piden. Miren, los profesionales de la salud, como les había dicho, hay que ver qué profesionales de la salud tenemos y cómo lo consideramos para nuestro tipo para nuestro centro de trabajo. Vamos a imaginar que es una empresa pequeña, de 5 a 20 trabajadores, ¿ya? ¿Qué se les exige por lo menos? Podrá solicitar apoyo de un profesional de la salud con capacitación otorgada, como mínimo por un instituto de educación superior en salud ocupacional, seguridad y salud de trabajo, ¿bien? O gestión de riesgos de desastres para implementar el plan. No se le exige un mínimo de horas a este profesional de la salud.
¿ya? Entonces yo categorizo a mi empresa como una empresa, un centro de trabajo tipo 1. Vamos a un tipo 3, cuando tenemos ya de 21 a 50 trabajadores. Acá sí el profesional de la salud ya tiene que tener capacitación demostrada, certificada, en seguridad y salud ocupacional o SST con un mínimo de 12 horas semanales, ¿ya? Y ya una empresa, bueno, principalmente son MIPES acá, ¿no? Pymes, ¿no? Vamos a un ejemplo de algo, de una mediana empresa, podría ser tipo 5, de 101 a 500 trabajadores. Tiene que ser sí o sí licenciado en enfermería, médico, uno de ellos con capacitación y experiencia en seguridad ocupacional, medicina ocupacional, seguridad de salud del trabajo, gestión de riesgos de desastres, o equivalentes para implementar el plan, y, y también se le exige un mínimo de 18 horas semanales a cada uno de ellos. ¿Ya? Así que empiecen a identificar a ustedes en sus empresas qué profesionales de la salud tienen y qué tipo de centro se le asigna. Si es tipo 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Muy bien. Luego están los puestos de trabajo con riesgo de exposición a SARS-CoV. Ya, acá empieza el corazón de este plan. Acá empezamos a identificar cuáles de los puestos de trabajo que tenemos tienen cierto factor de riesgo al COVID-19. Mire, vamos desde un riesgo bajo. Este puesto de trabajo no requiere contacto con otras personas, ¿bien? No requieren contacto con personas que se conozcan o se sospechen que estén infectadas con el COVID, así como el que no tiene contacto cercano y frecuente a menos de 1,5 metros de distancia con el público general, ¿no? Atención al público se refiere. En el que se puedan usar o establecer barreras físicas para el desarrollo de la actividad laboral. Por ejemplo, aquí le damos, ¿no?, algunos puestos a considerar. Contacto ocupacional mínimo con el público en general, trabajadores de limpieza, ¿bien?, de centros no hospitalarios, trabajadores administrativos, están principalmente en casa, ¿no?, trabajadores de áreas operativas, etc. Ahora vamos a un riesgo de exposición alto. Acá sí, los puestos de trabajo requieren, bueno, tienen exposición a casos conocidos o sospechosos de COVID, ¿no? Otro personal que debe ingresar a los ambientes o lugares de trabajo en la atención de pacientes COVID, pero que no se encuentren expuestos a aerosoles en los ambientes de trabajo. Tenemos pues los trabajadores de salud, trabajadores de limpieza, conductores de ambulancia, principalmente con COVID, trabajadores de funerarias también, etc. Y tenemos en el caso de los muy altos, ¿ya? Ahora, esto identificar siempre para nuestra empresa qué riesgo hay, ¿ya? Vamos a ver más adelante el cálculo de los riesgos para ver en qué nivel estamos en nuestra organización. Muy bien, estas han sido disposiciones generales. Bien, disposiciones amplias que ustedes deben considerar para elaborar este plan. Este plan se realiza, si ustedes tienen los datos rápidos, se realiza inmediatamente, no demora mucho. Se puede realizar prácticamente una semana, en 2 semanas. Bien. Ahora ya vamos a la parte ya más específica. Acá. Esta es parte del contenido de este documento de gestión, de este plan. Lo siguiente. Empezar a poner lineamientos preliminares. Elaboración del plan. La aprobación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y registro del plan ante el MINSA. Eso tiene que estar documentado. También tenemos que demostrar en este documento la vigilancia y prevención y control. Todo esto lo vamos a ver más adelante, ojo, ¿eh? En cuanto a limpieza y desinfección, evaluación de la salud, lavado y desinfección de manos, sensibilización, medidas preventivas colectivas, protección del personal y la vigilancia de la salud. Y también para los puestos que requieran reincorporarse o regresar al trabajo, hablar justamente de esos temas de regreso, o también de reforzamiento en trabajo de riesgo crítico y la reincorporación de trabajadores con factores de riesgo. Bien, y punto número último, la atención de trabajadores de la salud. Les vamos a dejar a ustedes todos los formatos del plan COVID, por si acaso, ¿ya? Para que ustedes lo puedan realizar. También hay lineamientos preliminares que ustedes tienen que considerar, ¿ya? Bueno, previo al inicio de las labores, obligación de implementar medidas preventivas para garantizar la seguridad y salud en el trabajo. Se da una aprobación, un plazo máximo de 48 horas por el comité, ¿bien? Hasta con 5 trabajadores no incluidos en el seguro, se elabora su plan en base al anexo 6 que le vamos a dejar,
Y este plan incluye una guía breve de actividades, acciones o intervenciones para cumplir con los 7 lineamientos de acuerdo al anexo 4. O sea, estos 7 alineamientos que ustedes ven acá, en el 7.2, hay actividades, ejemplos para que ustedes puedan tomar en cuenta. Bien. También considerar que este plan se registra ante el MINSA, en este correo, o en el sistema COVID también. Esto es algo que ustedes deben considerar. Y recuerden que van a haber supervisiones y fiscalizaciones por entidades gubernamentales, ¿ya? Su salud, la SUNAFIL, la OEFA, temas ambientales, servir también, etc. Muy bien. Muy bien, empezamos primero, punto número 1, empezamos a detallar los nombres de los trabajadores, sus puestos y las sedes. Eso es importante, ¿ya? Este es el cuadro resumen de lo que yo voy a hacer, ¿bien? Entonces, el nombre del puesto y el riesgo de exposición, lo que habíamos visto en el cuadro anterior, ¿bien? Este de acá. Este es el cuadro resumen de los puestos con los riesgos. Bien. Acá, en lineamientos preliminares. Acá yo tengo que empezar a describir qué estoy haciendo finalmente para el tema de limpieza y desinfección. Tengo que especificar la frecuencia y los horarios, qué sustancias se están usando, si es posible tomarle fotos, mejor todavía, qué herramientas, EPPs y métodos de trabajo hay, ¿ya? Señalización también, y si yo tengo capacitación o formatos de capacitación sobre temas de limpieza y desinfección, colocarlo también en este documento, ¿ya? Si ustedes tienen un acta ahí que se ha capacitado en tantas horas sobre desinfección COVID, perfecto, colóquenlo ahí, firmados por todos, esto les ayuda mucho para que puedan aprobar este plan. Bueno, acá le dejamos unas sugerencias de tema de limpieza, bien, esto ustedes lo pueden leer luego. Ya casi. Acá empezamos a identificar todos los equipos o sobre todo sustancias de limpieza para nuestra organización. Empezamos a identificar, y acá le dan un ejemplo de los desinfectantes que se utiliza para superficies. Sobre todo, qué ingredientes tienen, los químicos, los nombres de los productos, el tema de aplicación y el contacto frecuente que hay que considerar. Esto es importante para poder ver si estamos eliminando al virus, al COVID. Muy bien. Tenemos acá también concentración de desinfectantes también. No todos los desinfectantes tienen un 100% de efectividad contra el COVID, pero bueno, pues hay algunas que hay que demostrar, ¿no? Luego, la parte de evaluación de la condición de la salud previo al regreso de la reincorporación al trabajo. En este punto, lo que hay que considerar es la ficha de sintomatología del trabajador. Acá le estamos dando el poder al trabajador de que firme y sobre todo nos diga, nos demuestre que no ha tenido pues sensación de alza térmica, tos, estornudos, expectorados, contacto con un paciente COVID en los últimos días, etc. En esta ficha yo lo documento con firma del trabajador como declaración jurada, y si hay problemas con el trabajador, yo ya demuestro como empleador que esta persona firmó en esta declaración. ¿Ya? Bueno, eso es principalmente. También hay evaluación de la condición de salud previo al regreso a la reincorporación. Nosotros le vamos a dejar esta guía importante, una guía para cómo realmente hacer buena medición, sobre todo de estos termómetros de infrarrojos hacia los trabajadores, porque hemos visto que afecta a su salud. Y también la evaluación en cuanto a pruebas rápidas o pruebas moleculares. ¿Ya? Esto es lo que tienen que conocer. Bueno, ¿cuál es el proceso que hay que hacer para, en caso pues, de casos sospechosos o casos ya confirmados? Bueno, acá le dejamos un flujograma, ¿ya? Trabajadores con fiebre y evidencia de signos o sintomatología. Se deriva al establecimiento de salud adecuado, que el empleador ha logrado el convenio, la dirección. Se indican indicaciones de potenciales contactos en el trabajo y domicilio, con quienes han contactado, hay que hacer una previa investigación,
frecuencia, con quién se ha contactado en el área de trabajo y domicilio también. La comunicación a la autoridad de salud para el seguimiento clínico y, bueno, material e información de prevención COVID de medidas de higiene y cuidado que yo debo de aplicar en mi organización. Bien, esto ya es un parte ya clínico, médico, que ustedes deben considerar, ¿no? Por ejemplo, el seguimiento a distancia, diario o interdiario, que tienen que realizar pues a sus trabajadores, ¿ya? Que tiene que realizar justamente por el profesional de la salud de su empresa. De confirmarse caso sospechoso o caso confirmado, se realiza el aislamiento por 14 días. Y bueno, todas estas nuevas, estas actividades que se tienen que realizar. Bueno, acá le damos ejemplos de equipamiento para la desinfección y lavado de manos, sobre todo los recomendados y los no recomendados, y la efectividad que tienen cada uno de ellos. También publicar señalización adecuada y oportuna en sus ambientes de trabajo sobre pues, la limpieza de las manos y la correcta desinfección de las mismas. Y acá pues ustedes pueden crear un layout, un esquema del trabajo, de los ambientes de trabajo y dónde colocar pues, los dispensadores de alcohol, lavadero de manos, etc. Acá ya empezamos también a sensibilizar en prevención de contagio. Acá, importante, todas las fuentes de comunicación que sean para nuestros trabajadores posibles. Sobre el uso, justamente, sobre el lavado de las manos, el higiene de las mismas, el uso de la mascarilla, el tema de también factores que puedan suceder. Todo esto, el uso de las EPPs, etcétera, siempre capacitar hacia nuestros trabajadores. Bien. Acá, por ejemplo, miren, tenemos carteles con recomendaciones en lugares visibles, ¿no? Control de estigmatizaciones que utiliza el profesional de la salud. También facilitar algunos medios, pueden crear un grupo de WhatsApp para atender inquietudes sobre el tema de COVID y mucha capacitación continua en el uso pues, de los equipos de trabajo, de los ambientes, etc. También medidas preventivas colectivas. Cuando hablamos de medidas preventivas colectivas es aplicado para toda la empresa. Por ejemplo, ventilación adecuada, puertas y ventanas abiertas en nuestros ambientes de trabajo. Y también el uso de la mascarilla, el distanciamiento social, los ambientes de trabajo, los cubículos también deben separarse, etc. Este anexo sobre cuáles son las mascarillas, los equipos de protección más eficientes, lo ha realizado justamente también el MINSA, pues nos comentan acá el riesgo más, los equipos que tienen un nivel de riesgo de puesto de trabajo más alto, pues acá tenemos puestos esos respiradores, caretas faciales, etcétera, gafas de protección, etcétera. Pero esto suele ser un presupuesto también, ¿no? Bueno, acá tenemos ejemplos de clasificaciones de mascarillas, por ejemplo, mascarilla comunitaria, mascarilla facial, la mascarilla quirúrgica, que se suele utilizar comúnmente, respiradores faciales, etc. Bien, muy bien. Igual con los escudos faciales y demás puntos. Estimados participantes, lo que ustedes deben conocer a continuación es diversas medidas de protección personal. Acá. La vigilancia de la salud de los trabajadores, ¿a qué se refiere? ¿No? Es un tema de estar continuamente consultando, preguntando el estado de salud de nuestros trabajadores. Se realiza de forma temporal. Uno ya debe de especificar con qué temporalidad realizar. Para ello, ya sea en el ambiente de trabajo, pues tomar el control de la temperatura adecuada. Bien, hacia nuestros trabajadores, de todo bien, con la aprobación de la salud. Registro de casos sospechosos y seguimiento a los trabajadores que tienen una temperatura mayor a 37 grados y medio. ¿Qué hay que hacer? Debe ser sometido a una evaluación médica, bien, para ver los síntomas del COVID y, si es necesario, aislarlo. Bien. Esta relación con los CIPERS también tiene bastante relación con los CIPERS acá. Empezamos a identificar peligros y riesgos ergonómicos de trabajo.
Ahora vamos a hablar más adelante el tema del trabajo remoto y salud mental, lo que es la ergonomía, la desconexión digital que se le exige a los trabajadores para poder seguir laborando y produciendo, etcétera. También le vamos a dejar formatos, guías y sobre todo pues consejos, no solamente de acá del MINSA, sino también de la OMS, para pues empezar a comunicar hacia nuestros trabajadores. Bien, bueno, acá tenemos las pruebas del hisopado, etcétera. Para realizar el seguimiento a nuestros contactos, a ello, es importante que deba ser realizado por el profesional de la salud. Salud, salud, salud. Buenas. Por favor, gracias. El seguimiento se realiza inicialmente por 7 días y según el caso la merite se ampliaría hasta completar los 14 días, bien, a través de llamadas telefónicas u otros medios, etcétera. Y así. ¿Qué consideraciones requiero yo para el regreso y la reincorporación al trabajo? Esto es importante, estimados caballeros. Muchas empresas ya están reincorporando a sus trabajadores, pero para ello es que los trabajadores tienen que haber estado en cuarentena en cuanto al regreso a trabajo y no presentar ninguna sintomatología COVID-19. Esta declaración jurada la van a tener que volver a firmar y si no son actualmente casos sospechosos ni confirmados del COVID-19. En este caso, el regreso es automático. Y para la reincorporación al trabajo, acá hay diversos factores que hay que considerar. Si es un paciente asintomático, ¿no? Pues 14 días calendario después de realizado la prueba. Si es un asintomático con prueba molecular, 14 días calendario después de realizado la prueba también. Y si hay casos leves, por ejemplo, ya 14 días calendario después de iniciado los síntomas y 3 días de asintomático pueden extenderse a criterio del médico tratante. Y los casos moderados, severos, acá pues ya después de haber recibido la alta por el médico tratante. Ya, acá tenemos pues a los profesionales de la salud que se van a encargar de reincorporar a estos trabajadores y bueno, estos son las principales medidas que se realizan. ¿Ya? Bueno, ahora, en el otro lineamiento, dentro de los 7 lineamientos que existen, es importante también conocer la revisión y reforzamiento en trabajo de riesgo crítico. Habíamos conversado en cuanto a los HIPERS, que hay diferentes niveles de riesgo. Pero los riesgos críticos, sobre todo los que están expuestos a contagiarse con el COVID, se puede mejorar, se puede reforzar, se puede darle ciertos puntos o actividades para evitar el contagio con el COVID. La revisión, actualización o reforzamiento en procedimientos, peligros y riesgos impuestos a los trabajadores que desarrollen tareas de alto riesgo que les pueda generar un daño directo, según indicación de responsables de la vigilancia de la salud de los trabajadores, se debe realizar. Aquí el profesional de la salud, junto con el especialista de la SCT, se encarga de capacitar a este trabajador sobre los factores de riesgo críticos que puedan verse afectados. Factores de riesgo, acá tenemos ejemplos, ¿no? Los grupos de riesgo que habíamos hablado hace un momento, tenemos pues a los de mayores de 65 años, los que tienen diabetes, enfermedades cardiovasculares, asma moderada, etc. Entonces, hay que considerar los grupos de riesgos ocupacionales en mis puestos de trabajo. Luego está la atención de trabajadores de la salud. Nos referimos específicamente a los profesionales de la salud. Para ello, estos profesionales de la salud tienen que estar capacitados, también comunicar de manera oportuna a la empresa sobre nuevos pacientes nuevos trabajadores con COVID o no, y sobre todo qué medidas se deben de hacer para tratar dicha enfermedad. Muy bien, hemos visto disposiciones generales, hemos visto disposiciones específicas. Ahora vamos a hablar de disposiciones complementarias de lo que es el plan de vigilancia. Los empleadores acá deben implementar el plan para proteger a sus trabajadores, incluyendo a practicantes, visitas o proveedores, que pueden establecer mayores medidas de prevención con relación a la actividad de los puestos de trabajo. Debe ser asumido en su integridad como parte del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo,
y no exime el cumplimiento de normas emitidas por el Poder Ejecutivo y el MINSA. Disposiciones que ustedes deben conocer, que, bueno, se realiza y ustedes lo van a leer más a detalle. Responsabilidades, también, por el profesional de la salud y el responsable de SST. Y aquí como anexo le vamos a dejar, como les hemos dicho, la estructura del plan de vigilancia, también el cuadro de profesionales de la salud, que si cumplen o no, los ejemplos de las fichas de sintomatología de COVID, la ficha también para detectar los equipos de protección, lista de chequeo de COVID, etcétera. Ya todo esto se lo vamos a dejar ahí con ENCAP, se lo vamos a enviar a sus correos para que ustedes tengan en cuenta. Muy bien, ya con este punto vamos a ir finalizando lo que significa el trabajo remoto en casa. El trabajo remoto en casa se ha visto incrementado por el tema del COVID-19. Para ello es importante considerar la normativa que se ha implementado específicamente con el MINSA sobre estos puntos de este tema de trabajo y sobre este tema de teletrabajo, trabajo remoto. Específicamente, bueno, hay decretos diversos sobre la emergencia sanitaria, sobre medidas para evitar la propagación del COVID, pero nos ponemos en foco principalmente a la resolución ministerial, la 072-2020, del Ministerio de Trabajo, que habla guía para la aplicación del trabajo remoto, ¿ya? Esa guía se complementa, ojo, con otras guías para temas de teletrabajo, como por ejemplo la guía acá está, la ley que aplica las medidas de protección laboral para mujeres gestantes y madres lactantes en caso de emergencia nacional sanitaria, bien. También el decreto de urgencia para otorgar los subsidios para la recuperación del empleo formal en el sector privado y también para la aplicación del decreto de urgencia. Bueno, ¿qué es trabajo remoto? ¿Qué significa trabajo remoto, teletrabajo? ¿Sí? Hay diversas definiciones, pero lo que podemos decir es la prestación de servicios subordinada realizada por un trabajador que se encuentra en su domicilio o lugar de aislamiento domiciliario, utilizando cualquier medio o mecanismo que posibilite realizar labores fuera del centro de trabajo, siempre que la naturaleza de las labores lo permita. Bien, entonces acá hay varios componentes. Es la prestación de servicios, ¿no? El trabajador realiza estas actividades. Un tema de ubicación, necesariamente en un domicilio fuera del centro de trabajo, ojo, fuera del centro de trabajo, y que existan pues las medidas para que este trabajador realice sus labores, ¿no? Equipamiento pues de computadora, laptops, equipo celular, etcétera, para que pueda realizar sus labores. Esto no se limita al trabajo que puede ser realizado mediante medios informáticos, de telecomunicaciones o análogos, sino que se extiende a cualquier tipo de trabajo que no requiera la presencia física del trabajador en el centro de labores. Bien, eso es teletrabajo. Realizar sus labores, pero que no requiera la presencia física del trabajador en el centro de labores. Bien, así que vayamos siempre a ese contexto, a ese alcance. Bueno, domicilio, ¿qué significa, no? Bueno, el lugar de residencia habitual del trabajador, y el lugar de aislamiento puede ser el domicilio u otra cosa también. Lugar en el que se encuentra el trabajador o como consecuencia de las medidas de aislamiento social o obligatorio. No necesariamente es un domicilio, puede haber otro local, otra ubicación donde se aísle este trabajador. ¿A quiénes aplica este teletrabajo? Bueno, todos los trabajadores del sector público y privado, al día de hoy, aquellos que se desempeñen bajo modalidades formativas laborales, en cuanto resulte pertinente, esto es importante, y ahora estamos aún en el trabajo. Muy bien. ¿Qué hay que hacer? A ver, acá, como empleador, nosotros, ¿qué hay que hacer cuando empezamos a implementar medidas del trabajo? El empleador comunica al trabajador la modificación del lugar de prestación de servicios. El trabajador tiene que ser consciente, sobre todo informarle, ojo, informarle que se va a cambiar el lugar de trabajo.
Bien, darle soportes a nuestro trabajador en cuanto a soporte físico, documentos, etcétera. Soportes digitales, les había comentado las laptops, celulares, etcétera, mensajerías, etcétera. Luego, en esta comunicación que se le da, especificar lo siguiente. La duración de la aplicación del trabajo remoto. ¿Bien? Se puede especificar, van a ser por unos meses, etcétera. Especificar en el comunicado los medios o mecanismos para su desarrollo. La parte responsable de proveer los medios o mecanismos, hay que especificar en este comunicado quiénes le va a dar los equipos, etcétera. Las condiciones de seguridad y salud en el trabajo aplicables y otros aspectos relativos a la prestación del servicio. Entonces, con esto tenemos un buen comunicado expresado por el empleador de manera oportuna. La sola comunicación del empleador a través de los medios descritos constituye una constancia para el trabajador de la modificación del lugar de prestación de servicio. Todo lo que esté documentado para ustedes como empleadores, mejor es. A cada uno le entrega este comunicado y ustedes lo registran como recibido, ¿no? Entonces con ello ya se evitan pues problemas legales que puedan pasar a futuro. En cuanto a los equipos y medios informáticos, pues diversos equipos y medios informáticos ustedes pueden considerar de telecomunicación o análogos, telefonía, internet, así como cualquier otra naturaleza que pueden ser proporcionados por el empleador, etc. En caso los medios o mecanismos sean proporcionados por el trabajador, o sea que el mismo trabajador utilice estos equipos, las partes pueden acordar la compensación de los gastos, ¿no? Por ejemplo, el uso de un celular, telefonía fija, etcétera, se pueden acordar con el trabajador para compensar los gastos de estos. Muy bien. Acá tenemos diversas actividades que se realizan para generar un buen ambiente de teletrabajo. Bien. Bueno, uno, no afectar la naturaleza del vínculo laboral. Bien, la remuneración y demás condiciones económicas, salvo aquellas que se encuentren vinculadas a la asistencia al centro de trabajo. Comunicar al trabajador la decisión de cambiar el lugar de prestación de los servicios, que es importante. Informar al mismo sobre las medidas de seguridad y salud en el trabajo que hay que considerar en factores de teletrabajo. Asignar al trabajador labores, bien, para que puedan supervisar y reportar durante la jornada laboral. Recuerden que el trabajador, por un tema de distancia, la supervisión hacia el mismo es un reto mayor, no suele ser tan exacto, pero también no solamente se trata de supervisión, sino también que el trabajador sepa reportar de manera oportuna sus actividades, sus metas, etc. Viene por ambas partes. Brindarle las facilidades para el uso de los equipos y capacitación para manejar pues, equipos de teletrabajo. Pues acá nosotros les brindamos a ustedes capacitaciones. Miren, hay capacitaciones para manejar equipos de teletrabajo, ¿ya? Le llaman los Worker Officers. Estos Worker Officers buscan la productividad del trabajador con un liderazgo adaptativo, un liderazgo remoto, le llaman también. Eso ustedes tienen que capacitar, ¿ya? O el área de recursos humanos principalmente se encarga de capacitar en estos puntos. Tiene que haber todos los medios posibles para pues, lograr la productividad de la empresa. Bien. Otro punto importante también es también la desconexión digital. Esto es parte de una norma que se le exige al trabajador, la desconexión digital. Ustedes se han dado cuenta que las personas que trabajan en el trabajo, prácticamente sus funciones han duplicado, ¿no? Ya no hay horario de trabajo, el trabajador necesita desconexión digital. El empleador no puede exigir al trabajador realizar tareas, responder comunicaciones o establecer coordinaciones de carácter laboral durante el tiempo de desconexión digital. ¿Ya? Acá, el empleador con el trabajador se ponen de acuerdo los horarios de trabajo y también de desconexión digital. ¿Ya? Bueno, esto es importante conocer, el tema de la desconexión digital. Muy bien. Aquí tenemos para ustedes diversos temas sobre esta normatividad de desconexión digital que ustedes deben conocer
Cumplir las medidas y condiciones de seguridad en el trabajo, bien, expuestas por el trabajador. También entregar o reportar entregar o reportar el trabajo encargado en los horarios establecidos dentro de la jornada laboral, etcétera. Muy bien. Siempre considerar la jornada de trabajo en nuestras actividades, bien, una jornada ordinaria que ya es pactada entre el empleador y el trabajador, y si hubiera el caso de cambiarlo, pues se habla también en los cambios de las jornadas. Así también ponerse de acuerdo con el trabajador sobre los horarios de trabajo y sobre los días de trabajo a la semana, etc. Muy bien. Seguimos hablando acá un tema más de desconexión digital, ¿no? El trabajador tiene ese derecho a realizar este trabajo, esta desconexión digital. Se extiende entre los términos de una jornada diaria de trabajo y el inicio de la siguiente. Eso se puede hablar como desconexión digital, ¿no? Finalizando la jornada y comenzando la jornada del día siguiente, eso se considera como desconexión digital. Si durante ese tiempo el empleador y el trabajador acuerdan que este último realice alguna tarea de carácter laboral o se presenta un supuesto justificable de dicha labor, se considera como trabajo en sobretiempo y se paga o compensa con descanso sustitutorio. ¿Ya? Ojo, ¿eh? Dentro de ese horario de desconexión digital, si se ponen de acuerdo entre ellos, se considera como sobretiempo y hay que compensarlo. Los días de descanso semanal, días feriados, días de descanso vacacional, días de licencia y demás periodos de suspensión de la relación laboral, la realización de las tareas o coordinaciones de carácter laboral en los días de descanso semanal, los días feriados, se considera trabajo efectivo. Ojo, ¿eh? Se consideran trabajo efectivo y se paga o compensa conforme al decreto legislativo a la 713. Muy bien. Desconexión digital, el tema de teletrabajo, para trabajadores no sujetos a jornada máxima. ¿A qué nos referimos con eso? Debe ser de al menos 12 horas continuas en un periodo de 24 horas. ¿Ya? No se olviden de eso. Debe ser al menos 12 horas continuas en un periodo de 24 horas. ¿Qué días incluyen? Día de descanso semanal, feriado, descanso vacacional, licencias y periodos de suspensión perfecta laboral. Ahora que estamos en suspensión perfecta hasta el 2 de octubre nomás, es lo que ha decretado. Y tenemos diversos tipos de trabajadores, ¿no? Trabajadores de dirección, trabajadores no sujetos a fiscalización inmediata y trabajadores que prestan servicios intermitentes de espera, vigilancia o custodia. ¿Ya? Se tiene que clasificar de esta manera. Hay trabajadores que dentro de la desconexión digital pues prestan servicios al empleador de manera pues intermitente, vigilancia, ¿no? O custodia de ciertos equipos, etc. Entonces, a ellos, ¿cómo se le aplica la desconexión digital? Eso es algo para estudiar. Bien. Bueno, acá ya damos como punto importante, ¿no? Participantes, que la desconexión digital, acá no esté obligado a conectarse a dichos medios o a atender las tareas o comunicaciones fuera de su jornada laboral, ¿no? El tema pues de los usos de los WhatsApps, de las llamadas telefónicas, el uso de los correos, incluye también la desconexión de estos equipos, de estos medios de comunicación. Bueno, esta es una norma que se ha hecho principalmente para beneficiar al trabajador, ¿no? Pero ustedes como empleadores, pues también concuerden horario de trabajo, concuerden que, si es posible, en este tipo de desconexión digital, que el trabajador les presente, pues, informes o reportes, ¿no? Y así. Bueno, el empleador también está obligado a priorizar y aplicar el trabajo remoto en los trabajadores a mayores de 65 años. ¿Ya? Ojo, acuérdense, población de riesgo, grupo de riesgo, o quienes cuenten con comorbilidades como las que les habíamos mencionado en el plan de vigilancia, hipertensión, obesidad, diabetes, etc. Esto es importante considerar. También aplica el trabajo remoto hacia ellos también. En los casos en que la naturaleza de los labores no sea compatible con el trabajo remoto, el empleador debe otorgar una licencia con goce de haber, ojo, de haber sujeta una compensación posterior y adoptar las medidas que resulten necesarias con el fin de mantener la vigencia del vínculo laboral. Bien,
También hay un punto importante con las madres gestantes, trabajadoras gestantes y madres también. El empleador tiene que aplicar el trabajo remoto para madres gestantes, bien, en periodo de lactancia cuya integridad o la de su hijo menor son puestas en riesgo por las circunstancias del COVID, ¿ya? Cuando la naturaleza de las labores no sea compatible con el trabajo remoto, ojo, cuando la naturaleza de las labores no sea compatible con el trabajo remoto, y mientras dure la emergencia, el empleador, ¿qué debe asignar? Labores compatibles con las funciones que originalmente se realizaban, o en su efecto otorga preferentemente licencia con goce de haber sujeta a compensación posterior. Si el trabajo que va a realizar esta madre gestante no tiene nada que ver con el COVID, la madre gestante realiza labores normales, las cuales ha venido realizando, porque no está expuesta pues, al COVID. Eso es lo que nos explica esta norma. Ustedes lo pueden ver esto principalmente en la ley, permítanme un momento, acá está. En la ley, la 31051, ¿ya? Bien. En lo que es el decreto legislativo 1468, nos comenta también un tema de aplicación del teletrabajo a personas con discapacidad, ¿ya? Personas con discapacidad que nos comentan que esta medida es aplicable también a estos trabajadores hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad que tenga bajo su cuidado a una persona con discapacidad con diagnóstico COVID-19 o con personas con discapacidad como les había mencionado. Bien, esos son los factores que hay que considerar, factores de riesgo, factores de teletrabajo que se aplica a nuestras organizaciones, siempre con la comunicación adecuada y cumpliendo con la ley 29783. Muy bien. Ahora veamos las multas que pueden aplicarse de no considerar estas medidas que les estamos dejando a ustedes sobre el tema de teletrabajo, trabajo remoto. Se llaman aspectos sancionadores en sí, ¿no? Aplicada por la zona PRI. El decreto supremo, el 019, que se realizó por el Ministerio de Trabajo, especifica diversas disposiciones que son consideradas infracciones muy graves, ¿ya? O sea, infracciones muy graves. Disponer, exigir o permitir el ingreso o la permanencia de personas para prestar servicios en los centros de trabajo cuya actividad no se encuentra exceptuada del estado de emergencia nacional, ojo, o para labores que no sean las estrictamente necesarias dentro del ámbito de excepción, ¿ya? También las que incumplen con la regulación aplicable del trabajo remoto para trabajadores considerados en el grupo de riesgos por los periodos que se aplica la emergencia sanitaria, ¿ya? Esto se considera infracciones graves. Como otra disposición, también tenemos que si el empleador ejerce coerción sobre su trabajador, ¿no? o incurre en actos dirigidos para intimidar al trabajador, para realizar tareas, ¿no? Responder comunicaciones, etc., se considera también infracciones muy graves. El tema de incurrir, el tema de coercir, el tema de presionar al trabajador, también se considera una infracción grave, así. Y bueno, tenemos acá las infracciones que existen, bien, por UIT, por tipo de infracción, por tipo de empresa, por número de trabajadores afectados y si es leve, grave o muy grave, ¿ya? Miren, varía esto, hemos revisado un poco los cálculos de estas infracciones que se le brinda, que se le da al empleador, y en algunos casos me parece un poco desproporcionado, ¿ya? Sobre todo, por ejemplo, para los que son no MIPES, cuando cuentan más de 1000 trabajadores a más, suele ser bastante alto, muy alto, comparado pues con una microempresa. Acá es algo que pues se debe observar. La SUNAFIL no, me parece que el cálculo no lo ha realizado tan bien. Lo que ustedes tienen que considerar es número de trabajadores afectados y la gravedad de la infracción. Leve, grave o muy grave. Bien.
Por ejemplo, si tenemos 7 trabajadores de una MIPE grave, 0.29. ¿Ya? Pero eso no aplica, pues, para otros, una pequeña empresa. En este caso es 0.45, si tienes una pequeña empresa. Más todavía, 0.59. Pero si la microempresa es 0.25, 0.29, acá prácticamente se duplica, si se dan cuenta, ¿no? Y para una no MIPE, mucho más, 1.57. ¿Mm? Por eso les menciono que algunos no están bastante desproporcionados. 0.29, estamos hablando para la misma cantidad de trabajadores, ¿ah? Para el mismo nivel de infracción, la gravedad, 0.29. Para una pequeña empresa, 0.59, grave, prácticamente se duplica, ¿sí? Se duplica. Y acá se triplica, casi se triplica. De entre 1 a 10, 1.57 grave. Queremos entender por qué tanta infracción, tan severos son las multas. Bueno, esto es para considerar, ¿ya? Ahora, también, el otro caso para número de trabajadores, este es en cuanto a los montos, ya en sí, ¿no? Montos en soles, que se debe cancelar, ¿no? Mire, para el mismo caso, ¿ya? 1.276 soles, ¿no? En microempresa, 1.980 soles. Varía, perdón, 2.596 soles. Ojo, ¿ah? Y para una no MIPE, estamos hablando de mediana gran empresa, 6.908. Prácticamente se triplica, ¿no? Comparado con el de la micro pequeña empresa, se quintuplica, ¿sí? Es muy desproporcionado, bastante desproporcionado. Bueno, con esto estamos considerando todos los factores de riesgo. Permítame un momento. A ver. Acá está. ¿Ya? Muy bien, estimado participante. Con esto ya estamos finalizando. Queremos hacer un hincapié en el punto de la realización. Este punto, estimados participantes. Acá estamos. Acá. En el punto de los profesionales de la salud, considerar estos ejemplos. Los profesionales de salud, ustedes deben contratarlo, ¿ya? De no contenerlo, deben contar con alguno de ellos de todas maneras. De igual manera, acá nos parece muy desproporcionado también. O sea, un licenciado en enfermería que cuente con un diplomado en medicina ocupacional o seguridad ocupacional, veamos si tienen o no tienen, ¿ah? Es caro tener un licenciado en enfermería que cuente con estas capacitaciones. Inclusive hasta un grado de maestría en estas especialidades, seguridad ocupacional, medicina ocupacional, nos parece también muy elevado. Bueno, una gran empresa podría en sí pagar eso de acá. Pero lo bueno que la ley también nos comenta que profesionales de la salud tienen una amplia gama. Mire, médico cirujano, cirujano dentista, químico, farmacéutico, obstetriz, enfermería, médico veterinario, ojo. Únicamente los que laboren en el campo asistencial de la salud pública, biólogo, psicólogo, nutricionista, hasta ingeniero sanitario y asistente social, ¿ah? Ojo, ¿ah? Bueno, acá parece que la norma, no sé si se está aplicando también, pero bueno, nosotros como empleadores tenemos que cumplir ese punto, ¿ya? Este punto y este punto también ustedes tienen que considerar muy importante en su plan de vigilancia. Los riesgos. Acá tenemos que considerar estos 4 niveles de riesgo de exposición, pero sobre todo la preponderancia a contagiarse. Pero ¿qué pasa si un trabajador, por ejemplo, viaja, ¿no? Viaja continuamente, se va a proyectos, por ejemplo, esos proyectos mineros, viaja o no. ¿En dónde se considera la preponderancia? ¿En el centro de labores? ¿En el viaje al centro de labores? Ojo, ¿ah? Por eso que te decimos que la norma felizmente está aplicada más o menos, pero
no está muy bien sustentada para determinar estos factores de riesgo, de exposición. Ese punto y también el punto de aquí estamos. Este punto. Acá también. Otro punto. Para mi punto de vista, desproporcionado. Los EPPs. EPPs, de todo tipo de EPPs que tengamos, y los riesgos a las EPPs me siguen pareciendo de muy pocos rangos, muy pocos estándares, ¿no? Riesgo muy alto de exposición, mediana exposición, bajo de exposición. Y los de total exposición, ¿por qué no están acá? Si la norma nos dice acá, sí, a personas de bajo o mediano riesgo, cuando cumplan con actividades excepcionales de alto riesgo, como campañas médicas, claro, visitas a emergencias de hospitales o centros de salud, contacto cercano con personas sospechosas con la COVID, positivos y otras actividades relacionadas con la salud. Claro, las labores de los trabajadores no suelen ser las mismas. Existen, pues, labores excepcionales, ¿no? Por ejemplo, esas personas que realizan campañas médicas o visitas a clientes fuera de tu ciudad, tienes, pues, riesgo de exposición. ¿Qué equipo de protección de qué EPP se recomienda utilizar en este caso? Hay que ver. Siguiendo las recomendaciones de la OMS de optimizar el uso del EPP, se recomienda priorizar las medidas de prevención como el lavado de manos y el distanciamiento social como medidas esenciales para evitar, bueno, el uso del COVID, ¿no? Es lo mínimo clásico que se brinda, ¿no? El uso de la mascarilla comunitaria de trabajadores de mediano riesgo de exposición es permitido siempre y cuando se complemente con una careta, ¿ya? Y bueno, ahora recordarles también, estimados participantes, que para la realización de este plan de vigilancia, importante el presupuesto también, ¿ya? Esto está, me parece que lo mencioné o no lo mencioné. Bueno, acá hay un tema de presupuesto que hay que considerar. Todos los EPPs, equipos, instrumentos, materiales que se compren, presupuestados, ojo, y demostrados también. Y si ustedes le demuestran, pues, los proveedores, inclusive, las compras que se han estado realizando mejor, es casi seguro que se le brinde este plan de vigilancia, la aprobación del plan, ¿ya? Muy bien, estimados participantes. Vamos finalizando con ello. Es acá donde hemos hablado del plan de vigilancia COVID-19, hemos hablado ahora del trabajo remoto, bien. Ahora, el último punto, muy breve, voy a entrar al punto el tema de salud mental. Miren, el punto está en que el tema de salud mental, el MINSA ha decretado una política de seguridad y salud mental. Esta política de seguridad y salud mental es una norma que la empresa debe realizar. Debe realizar específicamente el plan de salud mental, ¿ya? Esto es algo que nos ha estado viendo, esto se ha aprobado el año anterior. Los trabajadores deben considerar el objetivo, la finalidad. Perdón, los empleadores deben considerar dentro de este plan el objetivo, la finalidad, el alcance, las personas con exposición de riesgo de salud mental y también las medidas de control para evitar problemas de salud mental cotidianos, pues como pues ansiedad, estrés, depresión, alta presión o le llaman trabajo bajo presión, etc. Todo esto ustedes pueden revisarlo dentro de la resolución ministerial, la 363 del año pasado, 2020, del MINSA, en el cual especifican este documento técnico. Ya, este documento técnico, acá está justamente, mira acá justamente lo que le digo, ¿no? Finalidad, objetivo, ámbito de aplicación, la base legal, y ahora, ¿qué incluye este plan? Aspectos técnicos, conceptuales, cuál es el estado actual de la salud mental de la empresa, antecedentes, problemas, causas de problema, y población objetivo. ¿Cuáles son los puestos que están propensos o tienen actualmente problemas de salud mental? Y luego ya vienen las medidas de control, medidas de solución. Acá diversas medidas,
articular este plan de salud mental con el plan estratégico de la empresa, sino con el plan de desarrollo, con el plan de trabajador. Actividades por objetivos, se realizan acá actividades o estrategias también. El presupuesto también para contratación de psicólogos, coach, especialistas de salud mental, etcétera. Fuente de financiamiento, la implementación del plan y monitoreo y seguimiento a dicho plan, ¿ya? Esto es lo que les vamos a decir a ustedes, todo lo que tiene que ver con salud mental en estos puntos, y acá estamos entrando acá con eso ya estamos finalizando. Muy bien, participantes, estimados alumnos, con ello ya damos finalizado esta sección número 2 de las IPERS y sección número 3 de bioseguridad y medidas de control COVID-19. En un punto de las IPERS hemos visto la definición de las IPERS, tanto en las OSHAs, tanto en la Ley de Seguridad en el Trabajo. Hemos visto las clasificaciones de los riesgos, de los peligros, la exposición, prevención, posibilidad de los riesgos, cómo se realiza una buena matriz de riesgos, una matriz IPERS, una matriz por niveles. La que se suele utilizar pues es la matriz 6x6, esta matriz de 6 niveles, tanto para probabilidad como para lo que es frecuencia, como para lo que es severidad, ¿no? La matriz 6x6, una matriz muy importante, y siempre, estimados participantes, por favor, así como es importante el diagnóstico de dichos riesgos, ¿ya? Importante la sustentación y sobre todo las medidas de control que se vayan a realizar. Realicen estas medidas de control, háganle seguimiento, porque una medida de control puede mejorar en varias cosas, ¿no? Por ejemplo, capacitación en uso de fuego o estos extintores. Esto mejora para muchas áreas, no solamente para el área de producción, puede ser para las áreas administrativas también. Entonces, por ahí se pueden ahorrar tema de costos con estas medidas. Y pues ustedes a sus jefes, a sus supervisores, mostrarle una buena matriz IPERS, medidas alcanzables, también económicas, ¿por qué no? Porque pues el empleador, el gerente siempre quiere economizar pues gastos, ¿no? Pero cumpliendo con lo que dice la ley. Bien, muy bien, estimados participantes, con ello damos finalizado estas secciones de este diplomado de Seguridad y Salud de Trabajo. Mi nombre es Aarón Ruiz. Muy buenas tardes. Muchas gracias, MBA Aarón Ruiz, y agradecemos a todos los participantes que han estado desde un inicio. Recordarles que las clases van a ser todos los sábados, así que ya se estará comunicando el debido horario, ¿no? Previamente a su WhatsApp, al grupo de WhatsApp de este Diplomado de Seguridad y Salud en el Trabajo. También invitamos a cada participante que en el desarrollo de esta sesión, si tuvieran alguna duda u consulta, lo pueden hacer en el chat del Zoom. Justamente ahí pueden escribir su duda, ¿no? Para que el MBA pueda estar solucionando, dando el alcance respectivo para poder solucionar o absolver cualquier pregunta, ¿no? Dicho esto, esta sesión va a estar grabada, ¿no? Ya se está siendo grabado y vamos a colgarlo el día lunes. Recuerden que hay una práctica calificada que va a estar disponible el día lunes hasta el día viernes, ¿no? Por favor, revisen, tienen un tiempo considerable para que ustedes se puedan tener la nota correspondiente para el diploma. Bueno, si ya no hay ninguna pregunta en el chat del Zoom, también recordarles que deben de registrarse en el formulario que se ha puesto en el chat del Zoom porque es necesario registrarse para su asistencia, ¿no? Su segunda asistencia de este diploma de seguridad y salud de trabajo. Bueno, ya que veo no hay dudas, cerramos la transmisión. Muchas gracias por los participantes que se han conectado desde el inicio. Recordarles que la próxima sesión se va a desarrollar este sábado que viene. Bueno, hasta entonces, muy buenas tardes. Acá tengo del participante Guido Quispe Chávez, ¿no? Nos brinda esta pregunta. ¿Cuál es la diferencia de hiperset de línea de base y continua? A ver.
Perfecto, hemos recibido esta consulta y lamentamos que el docente ha tenido que cerrar sesión de una forma rápida por temas propios de él. Así que esta consulta de la diferencia I per C de línea base y continua va a ser respondida, ¿no?, al participante Guido Quispe por interno. No se preocupe, le vamos a hacer llegar esa respuesta, como también la pregunta al MBA, ¿no?, para que a través del WhatsApp nosotros podemos brindarle esa respuesta. Y bueno, muchas gracias a todos y hasta el próximo sábado.